Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer, como siempre, contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del periodista Héctor Galvis, pero hoy él no viene como periodista, viene como lo que ha sido durante muchos años y es precisamente político. Él es actualmente candidato para ser diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda por las organizaciones políticas COPEI, que es la organización política base de este ciudadano que ha hecho política durante muchísimos años en el municipio de Sucre específicamente, pero en líneas generales en todo el Estado Miranda. Igualmente lo apoyan los partidos de Acción Democrática y todos los de la Alianza Democrática. Hoy Venezuela está a pocas semanas de llegar a un proceso electoral que podría ser un antes y un después en la política de Venezuela, pero todo va a depender de la participación y de las decisiones de cada uno de los venezolanos. Héctor, es un honor tenerte acá, bienvenido, muy contenta de poder conversar contigo y que nos cuentes cómo han sido los intríngulis de esta experiencia que estás viviendo, que en tu caso es muy especial porque pues toda la vida fuiste político, pero pasaste unos cuantos años dedicados exclusivamente a el ejercicio de la profesión de periodista que eres y además de eso a la dirección de medios, tanto impresos como digitales. En este momento pues has detenido un poco esa gerencia para dedicarte de lleno a ser candidato a la política en Venezuela. Por eso nuestra primera pregunta es ¿por qué quieres ser diputado del Estado Miranda? Bienvenido, Héctor. Bueno, gracias Daisy por invitarme a tu extraordinario programa. Y en lo que respecta a la pregunta de por qué quiero ser diputado, es sencillo, es fácil, para servir. Yo creo que la primera condición que debe tener todo político es ¿para qué se mete a la política? Y definitivamente yo llevo en el ejercicio casi ya 40 años dentro del ejercicio político, desde niño, pudiéramos hablar desde los 18 años dedicado a la democracia cristiana dentro del marco del Estado y el asesoramiento de otras organizaciones en función de la parte política. Entonces uno debe tener bien claro que la condición que debe tener todo hombre de carácter público es servir, presentar un conjunto de ideas, de proyectos. De hecho, lo hice en una trayectoria dentro del marco del Estado bien interesante, cuando fui por primera vez en 1990 prefecto del municipio Sucre, secretario general de la prefectura, asistente al despacho del alcalde del municipio, Enrique Mendoza, al mismo tiempo también asistente, comisionado de Arnaldo Arocha, dos gobernadores extraordinarios en Miranda. Definitivamente marcaron un antes y un después en cuanto al ejercicio y la gerencia regional, en cuanto a trabajos y proyectos de desarrollo dentro del marco del Estado. Hoy plenamente estamos ubicados dentro del contexto de volver a alcanzar ese curul en función de contribuir a recuperar el Estado Miranda. El Estado Miranda ha estado definitivamente en los últimos años muy decaído. Creo que ha sido muy desasistido desde el punto de vista de lo que pudiera ser la estimulación y la confianza en los sectores privados que permitan de una buena vez reinvertir en Venezuela, pero se requiere una palabra que por cierto la decía Rafael Caldera y la voy a traer acá: confianza. Tiene que haber confianza definitivamente en el conjunto de leyes que se marca dentro del Estado para que el que tiene sus recursos, su dinero, pueda invertirlo y pueda recuperarlo y ganar, por supuesto, el conjunto de recursos económicos que aspira a alcanzar dentro del marco de un trabajo de empresario comerciante. Sabemos que pues un diputado tiene una cantidad de responsabilidades por ley, por la Constitución de la República de Venezuela, y no son precisamente responsabilidades ejecutivas. Tiene responsabilidades contraloras, de elaboración de leyes, etcétera, aprobar presupuestos. Está muy vinculado con el ejercicio ejecutivo del gobernador del estado. Es por eso tan importante que tú nos comentes cómo te imaginas tú una posible relación, un posible ejercicio que sea eficiente y eficaz, tomando en consideración, bueno, que ese trabajo legislativo, si no cuenta con
la vinculación con la gobernación del Estado es muy difícil, es cuesta arriba que se logre realmente materializar el bien de la colectividad, que es lo que ustedes deberían perseguir. Obviamente yo aspiro para el 21 de noviembre que toda Venezuela, en su totalidad, tome conciencia. Ya la experiencia del 2005, del 2017, del 2018 y la última reciente de las elecciones del 2020, con un sector de la oposición que se dedicó a estimular, a proyectar la abstención, trajo como consecuencia el ataque y la destrucción a una de las herramientas fundamentales que tiene la democracia, el voto. Tenemos que rescatar el voto. Como consecuencia, pues yo invito a que la gente primero participe el 21 de noviembre en función de votar, y lo pido abiertamente para la Alianza Democrática. Le he venido diciendo a más de una persona que en los últimos momentos se ha presentado una situación aquí de un desbordamiento de los adecos y los copellanos. Yo pensé que los adecos estaban desaparecidos, que se habían extinguido de la tierra a sus 85 años de existencia como organización política. Pensé que los copellanos tampoco estaban. Los copellanos en algunos momentos de mayor división han dado muestras de alcanzar alcaldías, han dado muestras de alcanzar gobernaciones, han dado muestras de alcanzar espacios. Hay fuerza todavía para Copey y para Acción Democrática, pero no solamente esos dos partidos. Vamos acompañados de, yo diría, de un gran gabinete, un gran equipo como Cambiemos, como El Cambio, como Avanzada Progresista, como el Movimiento Ecológico, una gran cantidad de partidos que nos acompañan, que nos va a permitir, Dios mediante, dentro de esto, materializar el concepto de lo que todos pregonas que no cumplen. ¿Cuál? La unidad. Tú miras a Carlos Ocaría hablando a través de la tarjetica esta de la MUD de la unidad, y resulta que se está cayendo a puño con el amigo David Uzcategui, y David Uzcategui sale también con un garrote en un conjunto de grabaciones, cayéndose a golpes dentro del marco de esto. Nosotros no tenemos nada que ver con ese problema. Nosotros estamos definitivamente marcando la unidad de un conjunto de partidos. Si usted era adeco, vuélvase para su casa, vote blanco. Y si usted era copellano, vote por Copey. Y si no le parece bien eso, pues tiene una alianza completa en la última fila de la tarjeta, de tarjetas por la cual puede votar. Hay que, yo diría, desprenderse un poco de ese nivel de conflicto que algunos políticos han establecido para este momento, porque en realidad lo que nosotros en el fondo tenemos que encaminar es un concepto de unificación global, lo que yo denominaba un pacto social. ¿Y por qué, cómo evalúas, Héctor, precisamente esa cantidad de pleitos que todavía a pocas semanas de las elecciones todavía se ve inclusive en las redes sociales? Varios candidatos que se autodefinen como oposición están todavía divididos. La unidad no es tan perfecta en el caso, por ejemplo, del Estado Miranda. Bueno, porque simple y llanamente hay un personalismo, hay una especie de egolatría desprendida como consecuencia de, yo diría, esa avaricia de alcanzar el poder por el poder, y no una concepción propia de servir, de ayudar, de contribuir definitivamente al mejoramiento del país. Bajo esas circunstancias, esos dos organizaciones definitivamente han caído en un enfrentamiento permanente que lo que ha generado y ha culminado en los últimos días, basado en sondeos de empresas bien especializadas en materia de análisis del voto en los espacios, han generado rechazo. Si tú miras y haces unos sondeos en cualquier lugar del territorio del Estado, te conseguirás que la gente rechaza, le molesta, le disgusta ese conjunto de conflictos que se convierte en un rechazo para ellos mismos, lo cual yo aprovecho el instante para decirle, usted tiene un espacio donde votar. Vote blanco, vote verde, vote por la Alianza Democrática, que hay una tremenda alternativa ahí para cambiar y para transformar esto. Justamente la historia de Venezuela da cuenta de una estigmatización generada precisamente por el desgaste de partidos políticos de tradición como Acción Democrática y Copey, que llevó al poder a un sector que actualmente todavía lo ostenta y que hizo cambios profundos en las simientes de la patria, que obviamente ha generado todo lo que estamos viviendo los venezolanos. No obstante, todavía esos partidos políticos después de aquella debacle se mantienen institucionales, ¿no? Se mantienen en el tapete.
¿Cuál sería la diferencia en este momento y desde esta perspectiva electoral para el próximo 11 de noviembre de lo que ha pasado, esta historia de Venezuela en el corazón del elector? ¿Cómo cree usted que se va a materializar todo esto en un momento donde la historia da cuenta de todo esto que le acabo de comentar y también de ese sector que usted señalaba de abstencionistas profundos que le han hecho mucho daño a la institución del voto? Demasiado, demasiado. Voy a comenzar diciéndote que definitivamente los adecos y los copellanos nos quedamos en pañales. La gente, y durante estos 20 años, todo lo que representó el chavismo, se dedicaron a estigmatizar a los adecos como malos, como muy malos. Y te pudiera decir, yo no sé si pudiera decir una expresión popular acá, pero se quedaron como unos rogagallinas, los adecos y los copellanos, cuando tú evalúas los niveles de corrupción y de desastre económico que se presentaron en Venezuela en los últimos 22 años. Jamás en la historia había entrado tanto dinero a Venezuela como realmente entró durante la época del chavismo. Jamás en la historia se había alcanzado un barril de petróleo a $150 con una producción de 3 millones de barriles diarios, que diera una gigantesca cantidad de dinero que yo me imagino el chavismo no sabía qué hacer. Se volvieron locos, se volvieron locos. Y todavía terminan diciendo que los copellanos y los adecos son unos santos. Carlos Andrés Pérez, que vaticinó todo lo que iba a suceder para estos momentos en unos videos que todo el mundo y usted permanentemente ve, dijo la verdad de lo que iba a suceder. Luis Herrera Campín, tuvimos que salir los copellanos a hacer una recoleta para poder enterrarlo. Un ejemplo definitivamente de humildad, de honestidad y de trabajo fue el trabajo de esos presidentes. Rafael Caldera, con todo y las circunstancias de lo que se le ha dicho, contribuyó en cierta forma también a fomentar una democracia y una pacificación en el país que disfrutamos en su totalidad. Entonces aquel periodo de democracia civil entre 1958 y entre 1999, cuando tenemos ahora la evidencia que todo el mundo lo siente de lo que fue respectivamente este gobierno, descubrimos, caramba, qué bueno eran los tiempos de los adecos y los copellanos, y la gente quiere volver, la gente quiere volver. La pregunta que vamos a dejar en el aire para el próximo corte es: ¿cómo ha percibido en esos momentos de campaña, de contacto con la gente que me imagino que tienen, obviamente, haciendo campaña, tocando a las personas? ¿Cuál es el feedback? ¿Qué quiere la gente? ¿Hay reticencia para votar? ¿Hay disposición? ¿Eso ha cambiado? En la próxima parte de este será nuestro análisis, así que quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Bueno, aquí seguimos en la segunda parte de esta entrevista, en una interesante conversación con Héctor Galvis, quien es periodista, es político, actualmente se presenta como candidato al Consejo Legislativo del Estado Miranda de una manera nominal por el municipio Sucre, un sector muy importante de este estado. Ha hecho también carrera política en este estado, siendo inclusive anteriormente también diputado, trabajando en la prefectura con los gobernadores Enrique Mendoza y también Arnaldo Arocha. En fin, toda una historia política que ostentar y que hoy presenta con un trabajo social también de la mano de muchas personas, que inclusive muchos que ya no están, pero que hicieron un trabajo bien importante. Seguro. Ahora bien, en esta oportunidad hay un contexto político muy diferente, como decíamos anteriormente, hay una historia muy densa, muy difícil que hemos tenido que enfrentar los venezolanos, y que eso va a arrojar un resultado en la decisión de cada uno de los ciudadanos si va a votar o no. Entonces me gustaría que tú nos comentes que estás haciendo ese trabajo político en las comunidades, en el municipio Sucre, metido que sea en La Dolorita y todos esos sectores. ¿Qué dicen esas personas? ¿Cómo se sienten? ¿Qué has percibido de esos seres humanos que todos los días salen a ver cómo hacen para resolver su problema económico? Pero déjame explicarte, Daisy, de verdad que yo he sentido una extraordinaria alegría, una inmensa alegría cuando he estado en Caucahuita, allá en los sectores del Carmen de Caucahuita, y me he conseguido con señoras como el caso de la señora Antonia Petrini,
o he subido a los bloques grandes en la parte de arriba y he estado al lado de Elena Martínez, una líder de esos sectores, quien me ha acompañado en la visita puerta a puerta conversando con las comunidades. La receptividad ha sido extraordinaria. Reddy Puente, Lucio Machado, toda una gran población de habitantes de esas comunidades que han invertido su vida en mejorar la calidad de los habitantes de esos sectores, me han recibido con mucho cariño y con una esperanza extraordinaria. De hecho, te comento la última gira que tuvimos en Petare. Tuvimos en el sector El Beso, con una concentración aproximadamente de 350 personas, fuera de un voluntariado que se sumaron a esa, yo diría, caminata que arrancó desde la Vuelta del Beso para venir por todo el recorrido de las calles de Barrio Unión, Carpintero, para alcanzar abajo, la redoma de Petare, el sector de Baló y terminar a las alturas del metro. El recorrido fue extraordinario. La gente se asomaba en los sectores de las ventanas, en las diferentes casas. Unos nos sacaban trapos blancos, otros nos sacaban trapos verdes, trapos azules, diciéndonos con mucha alegría que gracias a Dios que había la oportunidad de una transformación. El 21 de noviembre. ¿Quiénes van para esas caminatas? Estábamos exactamente acompañando a nuestro candidato a gobernador, Juan Carlos Alvarado. Que es copellano. Es copellano, es un profesional de las carreras humanísticas, administrador, dedicado durante muchísimo tiempo al apoyo de la socialdemocracia cristiana en función del crecimiento, no solamente dentro de este estado, caso de Copey, sino en todo el territorio Y al candidato nacional. de Copey a gobernación también lo apoyan los adecos. El candidato a gobernador lo apoyó en una alianza anterior al Parlamento Nacional y su objetivo fue positivo. En la actualidad, los adecos vuelven a acompañar a Juan Carlos Alvarado con 39 años de edad, un muchacho bien preparado para asumir el reto y el desafío de la conquista de este estado y hacer un trabajo extraordinario. La receptividad ha sido muy positiva. De hecho, que te comento, cuando bajábamos por las calles, la gente misma nos decía en la cola, porque por supuesto se trancó el tráfico y aquella conglomeración, la bulla, la alegría, el entusiasmo. ¡Wow! Salieron los adecos y los copellanos. Sí, señor. Mira, y volvieron los adecos y los copellanos y el 21 de noviembre la Alianza Democrática va a ganar. Con todo un trabajo que hacen a nivel de social y de bolsas de comida, ayudas a través del Carnet de la Patria, ¿y ustedes cómo financian eso? ¿Cómo van a manejar el tema económico con una campaña, tomando en consideración que eso es una realidad que se vive en el país? Bueno, te quiero decir que nuestra campaña ha sido bastante austera. Si buscamos los afiches de Juan Carlos Alvarado, yo te dijera son nulos. Si buscamos las vallas de Copey, son nulas. Entonces, nuestro trabajo ha sido cuerpo a cuerpo y medios de comunicación y redes. A través de las redes, la gente sabe que la Alianza Democrática está trabajando. El conjunto de apoyo económico también de un conjunto de gente que mira, yo diría, una buena inversión, volver a recuperar a los adecos y los copellanos, ha permitido cierto marco de colaboración y apoyo económico, lo cual ha dado como consecuencia algunas cuñas que tú miras en los diferentes canales existentes dentro del mercado televisivo. Y bueno, ahí has podido apreciar de verdad pues nuestra participación, pero no ha sido de Copey una campaña tan desbordada económica como lo tienen otros candidatos, que tú te metes en el baño de tu casa y miras una ficha del candidato. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en una tradición, en esfuerzo, en hechos, en los hechos de haber tenido uno de los mejores gobernadores en este estado, como el caso específico de Enrique Mendoza, quien es el jefe de campaña de Juan Carlos Alvarado. El hombre que asesora, que dirige, que induce en lo que tiene que hacer y no hacer en Miranda, se llama Enrique Mendoza, quien viene colaborando con Juan Carlos Alvarado, apoyándolo en cada rincón, en los valles del Tuya, en Barlovento, en Petare, en Chacao, Baruta, Atillo y en los Altos Mirandinos. Hemos hecho un trabajo de despliegue de tal forma de rescatar otra vez de nuevo la confianza para votar el 21 de noviembre por la Alianza Democrática. Héctor, de llegar a ser favorecido con el voto de los electores mirandinos, específicamente del municipio de Sucre, ¿cuál sería ya en un ejercicio como diputado tu accionar? ¿Qué serían las primeras acciones que tomarías en consideración para sacar adelante esa fe que pondría la gente en ti? El primer elemento
es que yo he sido uno de los que ha padecido el problema de la gasolina. De verdad que es una situación lamentable. Que es un tema del Ejecutivo Nacional. Dantesca, crítica, donde se tiene a la población esclavizada permanentemente en uno de los países petroleros más grandes del mundo, con recursos suficientes, y que no se le haya buscado solución entre todos los sectores del país para buscar, yo diría, una solución en cuanto a eso. Desde el punto de vista parlamentario, como diputado del Consejo Legislativo, propongo que se establezca una comisión de parlamentarios del Consejo Legislativo, que hagamos contacto junto con el gobernador del estado y la presidencia de la República, el Ministerio de Minas, Tarek Al-Saime, en función de buscar una solución a ese problema. Tenemos que revisar minuciosamente, porque si no lo han revisado bien hay que revisarlo. Y si necesitamos apoyo, tenemos que buscar apoyo donde sea, afuera, en cualquier rincón, para recuperar las refinerías venezolanas en la transformación del petróleo, porque el petróleo lo tenemos ahí. Pero necesitamos definitivamente gente con disposición, proactiva, con capacidad de buscarle soluciones a ese problema. Aquí la economía de este país está parada por el problema de la gasolina. Aquí hay enfermos que en el trayecto de un punto a otro se mueren en el camino. Aquí hay diligencias que tiene que hacer cualquier comerciante, empresario, en función de mejorar la economía, que no mejora porque definitivamente no tienen gasolina. Hay gente que todos los días padece una situación, y la gasolina, que es la energía fundamental de Venezuela desde el punto de vista de movilidad, desplazamiento y de abastecimiento económico, se tiene que reactivar. ¿Y en el caso del Estado Miranda específicamente? En el caso del Estado Miranda, gravísimo, gravísimo, lo podemos apreciar en todas las estaciones de servicio del municipio Sucre y ¿Qué Petare. propone para mejorar la economía? Por En el caso del Estado Miranda, entre una de las propuestas que tenemos para mejorar la economía, definitivamente, es, yo diría, reactivar un conjunto de leyes que permitan recuperar al empresario, al comerciante, la confianza para invertir. Aquí hay gente que es real. El presidente de la República lo decía, que anoche iba a ir a las Mercedes en su programa de todos los días, porque todos los días hay cadena. Si usted revisa a las 6 de la tarde un programa, o tiene el programa de Kiko en Globovisión, o lo que sea, separaron esos programas porque entró la comedia de todos los días. Es como una comedia que tiene planteada todas las tardes para que la de Nicolás Maduro. Y Cilia Flores, porque definitivamente él todo el tiempo está hablando al lado de su combatiente, de su compañera que lo acompaña. Bueno, la invitó ayer a las Mercedes. ¿Por qué las Mercedes? Bueno, porque de manera general todo el mundo sabe que la movilidad de recursos económicos que circulan en las Mercedes, municipio Baruta, dentro del estado Miranda, es gigantesca. Sí hay dinero. Si tú vas a Petare, la Redoma, en algunos momentos algunos comerciantes, todo el mundo paga en dólares. Aquí hay una dolarización que no está establecida desde el punto de vista legal como es, pero sí existe. Todo el mundo, el autobusero, el de la gasolina, todo el mundo paga en dólares. Entonces sí tenemos en cierta forma dinero. Lo que hay es que buscar, yo diría, la confianza. Y la confianza tiene que ser de carácter jurídico. Para eso, en el Parlamento mirandino, debemos establecer un conjunto de leyes que se permita al empresario, al comerciante, invertir para desarrollar zonas como cuáles. Oye, la zona de Barlovento tiene que ser recuperada para el área turística. Debemos llamar a los inversionistas extranjeros en función de un desarrollo de hoteles gigantescos que exista en esas tremendas costas hermosas para producir dinero. Tenemos que buscar la forma de que se invierta en el sector agrícola, y en ese sentido hay inversionistas con disposición para eso. Y tenemos que buscar a todos los emprendedores industriales, comerciantes, que hacia la zona del Tuy, ultra poblada, gigantesca, se reactive la economía para el mejoramiento del país. Ya para finalizar, Héctor, ¿cómo observas tú que pudiese manejarse el resultado electoral, tomando en cuenta que hay sectores de la oposición que están todavía mostrando sus nombres, y que en Miranda específicamente hay varios candidatos de la oposición? Y obviamente tus palabras ya de mensaje de despedida a nuestros queridos televidentes. Voy a comenzar por la despedida, en lo último, y es invitando a la población venezolana a que vote. El 21 de noviembre, todos los venezolanos tenemos una responsabilidad. Alimentar la abstención no dio resultados en nuestra experiencia de toda esta gran cantidad de hechos. Por el contrario, no nos supieron explicar. Ese sector de oposición radical que llamó a votar y que hoy, que me parece definitivamente en un doble lenguaje
irrespetuoso, salieron a participar porque ahora es el pellejo de ellos, que si quieren ser candidatos a alcaldes o gobernadores, me parece irrespetuoso como consecuencia y nos muestra la verdad. Es a través del voto que vamos a lograr en Venezuela una transformación, un cambio. Entonces quiero invitar a la gente que el 21 de noviembre toda la población en su totalidad salga a votar. ¿Qué otras cosas puedo perfilar? El chavismo como fuerza política a lo largo de estos 22 años, en el juego político te pudiera decir, hay que ser bastante equilibrado para que los matrimonios, y hablo de los matrimonios reales de pareja, se mantengan, haya un entendimiento, haya una cordialidad, se pueda, yo diría, aprender a tolerar al compañero. En muchos matrimonios, en una gran cantidad, y más por ejemplo en países desarrollados como Estados Unidos, la disolución es a los 2 años, a los 3 años. Cada vez que teníamos durante la República Civil entre 1958 y 1999 un proceso de desgaste político ante la comunidad, cada 5 años había una alternativa. Había una alternativa porque en vista de que lo había hecho, voy a poner el ejemplo, Copey, decían, nada, tú puedes votar por los adecos para el próximo viaje y pudiéramos cambiar. Y ese cambio alternativo llevaba a que se estableciera una conciencia de responsabilidad y de competencia, que yo tenía que hacer lo mejor para poder repetir, para poder continuar. Dentro de estos 23 años hay cansancio. No cansancio en la oposición, que las encuestas te lo dicen, el 80% quiere salir de este mal gobierno que ha existido en este totalitarismo de dictadura que tenemos en ese sentido. Como consecuencia, la gente quiere cambio. Y ante esa situación de cambio, se percató y se dio cuenta que el proyecto de Copey y Acción Democrática en cuanto a una democracia civil era bien importante para el país y como consecuencia se presentaba ahora como una alternativa. Es ahí mi gran fe, mi gran confianza, que el 21 de noviembre va a haber una sorpresa. Va a haber una sorpresa. Los adecos y los copellanos van a salir a votar totalitariamente en esas votaciones y vamos a ganar las elecciones. ¿Se acordarán de mí? Muchísimas gracias, Héctor, por esta participación. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, mil gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Nosotros con muchísimo gusto nos despedimos desde la dirección Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Feliz tarde. Informativo Mira TV está en ti.